«Estás despedido», gritó dueño de taller al ver joven mecánico arreglando gratis coche de anciana una semana después. Hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida en cuestión de segundos. Obdulio Ezcarra de la Cruz jamás imaginó que un simple acto de bondad hacia una anciana desconocida lo llevaría a perderlo todo. Con las manos manchadas de grasa y el estómago vacío, tomó una decisión que cualquier persona con corazón tomaría: ayudar sin esperar nada a cambio. Pero en un mundo donde la compasión se castiga y la codicia se premia, ese gesto le costaría su empleo, su dignidad, y casi destruiría su vida. Lo que Obdulio no sabía era que aquella frágil anciana que conducía un viejo Chevrolet no era lo que aparentaba, y que una semana después, cuando ella volviera a tocar a su puerta, nada volvería a ser igual. Esta es la historia de cómo un acto de bondad puede transformarlo todo para siempre. El sol apenas asomaba sobre los techos de lámina cuando Obdulio Ezcarra de la Cruz empujó la pesada puerta metálica del taller mecánico El Rayo de don Guillermo Montero. Eran las 6:30 de la mañana de un martes sofocante en Ciudad Juárez, y el calor ya comenzaba a sentirse como una manta pesada sobre sus hombros. Vestía el mismo overol azul desgastado que había usado durante los últimos 3 años, tan manchado de aceite que algunas partes parecían negras por completo. A sus 25 años, Obdulio tenía las manos de un hombre que llevaba décadas trabajando, ásperas, callosas, con pequeñas cicatrices que contaban historias de herramientas resbaladas, quemaduras de motores calientes y la lucha constante contra piezas oxidadas. Su rostro, de facciones marcadas y ojos oscuros, mostraba esa mezcla de cansancio y determinación propia de quien ha cargado responsabilidades demasiado pesadas desde muy joven. «Ezcarra», tronó la voz de don Guillermo desde su pequeña oficina acristalada. «Ponte a trabajar ya en ese Nissan. El cliente pasará a las 9. Sí, patrón», respondió automáticamente. Dirigiéndose hacia el vehículo estacionado en la esquina del taller, don Guillermo Montero era un hombre corpulento de 58 años, con una barriga prominente que sobresalía bajo sus camisas a cuadros, siempre demasiado ajustadas, calvo en la coronilla, pero con pelo canoso abundante a los lados. Mantenía un bigote espeso que movía nerviosamente cuando algo le molestaba, lo cual ocurría constantemente. Para él, los empleados eran herramientas, no personas, recursos que debían producir ganancias sin descanso ni consideración. Obdulio trabajaba en ese taller desde hacía 3 años, después de que el pequeño negocio de reparación que tenía con su padre cerrara cuando éste enfermó de diabetes. Ahora, con su padre postrado en cama y sin seguro médico, el sueldo miserable de 70 pesos diarios que recibía era la única fuente de ingresos para ambos. Se deslizó bajo el Nissan con la facilidad de quien conoce ese espacio estrecho y oscuro como la palma de su mano ahí abajo, entre el olor a metal y aceite. Obdulio encontraba una extraña paz. Los motores no mentían, no traicionaban. Si les dabas el mantenimiento adecuado, funcionaban. Era una lógica simple y honesta que el resto del mundo parecía haber olvidado. Las horas pasaron entre ajustes y reparaciones. A media mañana, cuando el calor ya hacía que el techo de lámina del taller pareciera una parrilla gigante, Obdulio escuchó el sonido inconfundible de un motor viejo tosiendo y ahogándose. Se deslizó fuera de debajo del Nissan y se incorporó limpiándose las manos con un trapo. Por la entrada del taller apareció un Chevrolet modelo 1988, color verde pálido, que parecía mantenerse unido más por milagro que por ingeniería. El vehículo se detuvo con un último espasmo del motor, y tras unos segundos, la puerta del conductor se abrió con dificultad. De ella descendió una mujer que aparentaba estar en sus 70 años, pequeña de estatura, delgada hasta parecer frágil, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo. Vestía una falda floreada que había visto mejores días y un suéter beige demasiado grueso para el calor reinante. Sus zapatos eran ortopédicos y su bolso de tela estaba visiblemente desgastado en las esquinas. Todo en ella gritaba pobreza digna, esa pobreza que se lleva con la cabeza alta a pesar de las dificultades. «Buenos días, joven», saludó la anciana con una voz sorprendentemente clara y firme para alguien de su aparente fragilidad. «Mi carro se está muriendo, como puede ver. Necesito que alguien lo revise». Obdulio se acercó con respeto.
como su padre le había enseñado a tratar a los mayores. «Buenos días. Señora, déjeme revisar qué tiene». Abrió el capó y una nube de humo negro lo recibió, haciéndolo toser. Bastó una mirada experta para identificar varios problemas: bomba de gasolina fallando, filtros obstruidos, cables de bujías deteriorados, reparaciones sencillas pero que requerirían piezas y tiempo. Mientras examinaba el motor, la anciana se acercó con pasos pequeños pero seguros. «Me llamo Rita de la Vega Mata», se presentó, extendiendo una mano pequeña y arrugada que Obdulio estrechó con cuidado. «Este carro era de mi esposo, que en paz descanse, lo ha tenido desde nuevo, y es lo único que me queda de él». Había algo en su mirada, una mezcla de dignidad y tristeza, que conmovió a Obdulio. Le recordaba a su abuela, fallecida años atrás, quien había criado sola a su padre después de quedar viuda joven. «Voy a necesitar cambiar varias piezas, doña Rita», explicó señalando los componentes dañados. «La bomba de gasolina, filtros, cables, ¿y cuánto costaría todo eso, joven?», preguntó ella, y Obdulio pudo ver cómo sus manos apretaban nerviosamente el bolso. Obdulio realizó un cálculo mental rápido. Las piezas costarían unos 800 pesos, y don Guillermo siempre cobraba al menos 1.200 de mano de obra para este tipo de reparaciones. «Aproximadamente 2.000 pesos, señora», respondió, sabiendo que era una cantidad modesta para una reparación así, pero probablemente excesiva para alguien en la situación de doña Rita. La anciana pareció encogerse ligeramente, abrió su bolso y extrajo una billetera gastada con dedos temblorosos. Contó los billetes, 3 de 100 pesos, 2 de 50 y algunas monedas sueltas. «Tengo 400 pesos, joven», dijo finalmente, con la dignidad intacta a pesar de la vergüenza que debía sentir. «Es todo lo que me queda de mi pensión. Necesito llegar a Chihuahua capital mañana para una consulta médica importante. Si no asisto, tendré que esperar 3 meses para otra cita. Y mi medicina». No terminó la frase, pero Obdulio entendió, para alguien de su edad, 3 meses de espera para una consulta médica podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Miró hacia la oficina de don Guillermo, quien estaba distraído gritándole a otro empleado por una herramienta extraviada. Luego volvió a mirar a doña Rita. Con sus manos arrugadas y ojos cansados pero dignos, fue una de esas decisiones que se toman desde el corazón, antes de que el cerebro pueda intervenir con lógica y cautela. Una decisión impulsiva, peligrosa quizás, pero profundamente humana. «Doña Rita, haré lo siguiente», dijo Obdulio bajando la voz. «Voy a reparar su carro utilizando algunas piezas que tenemos de otros vehículos. No serán nuevas, pero funcionarán bien por un buen tiempo, y le cobraré solo los 400 pesos que tiene». Los ojos de la anciana se iluminaron con sorpresa y gratitud. «¿De verdad haría eso por mí, joven?». «Sí, señora, pero tendré que hacerlo durante mi hora de comida y sin que mi jefe se entere. Si me da un par de horas, tendrá su carro funcionando esta misma tarde». Una sonrisa transformó el rostro de doña Rita, suavizando momentáneamente las arrugas que el tiempo y las preocupaciones habían tallado en él. «Dios lo bendiga, joven Obdulio. ¿Hay tan poca gente buena en estos tiempos?». Obdulio se puso manos a la obra de inmediato. Trabajó con la eficiencia de quien sabe que cada minuto cuenta. Cuando llegó su hora de comida, en vez de ir a la pequeña fondita donde solía comer los tacos que vendía doña Lupe por 15 pesos, se deslizó bajo el Chevrolet de doña Rita. Utilizó una bomba de gasolina recuperada de un vehículo que habían desarmado la semana anterior. Limpió meticulosamente los filtros y reemplazó los cables deteriorados con otros que había estado guardando para emergencias. Sus manos se movían con precisión milimétrica, como las de un artesano creando una obra de arte. Estaba tan concentrado en su tarea que no notó los pasos pesados acercándose hasta que una sombra bloqueó la luz. «¿Qué chingados estás haciendo, Escarra?». La voz de don Guillermo lo sobresaltó tanto que se golpeó la cabeza contra el chasis. Salió deslizándose con rapidez y se puso de pie, limpiándose las manos grasientas en el overol. «Estoy reparando este Chevrolet, don Guillermo», respondió, intentando mantener un tono neutral. «¿Y dónde está la orden de trabajo? ¿Dónde está el presupuesto firmado?». El bigote de don Guillermo temblaba de rabia. «¿Quién autorizó esta reparación?». Antes de que Obdulio pudiera responder,
Doña Rita se acercó desde la pequeña sala de espera donde había estado sentada. «Buenos días, señor. Yo le pedí al joven que revisara mi carro». Don Guillermo la miró de arriba a abajo, evaluando rápidamente su apariencia modesta. «¿Y usted puede pagar la reparación?» «Señora, porque aquí no trabajamos de caridad. Tengo 400 pesos», respondió ella con dignidad. La risa sarcástica de don Guillermo resonó por todo el taller. «400 pesos, ni los materiales cubrimos con eso». Se volvió hacia Obdulio, su rostro enrojecido por la ira. «¿Estás usando piezas del taller para una reparación no autorizada?» «Estás robándome, cabrón». «No, señor, estoy usando piezas recuperadas de las que iban a tirar», se defendió Obdulio, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. «Es mi hora de comida y pensé que...» «No te pago para que pienses», estalló don Guillermo, golpeando el capó del Chevrolet con su puño rechoncho. «Te pago para que sigas órdenes». Los otros dos mecánicos del taller, Jesús y Miguel, dejaron de trabajar para observar la escena. Incómodos pero demasiado temerosos para intervenir, don Guillermo señaló a doña Rita con un dedo acusador. «Señora, su carro no sale de aquí a menos que pague 2,000 pesos. ¿Y usted, Escarra?» Se volvió hacia Obdulio y su voz adquirió un tono peligrosamente bajo. «Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de mi taller. Ahora mismo». El mundo pareció detenerse por un instante. «Despedido», la palabra resonó en la cabeza de Obdulio como un disparo. Su padre enfermo en casa, las medicinas caras, el alquiler atrasado, las deudas acumulándose. «Don Guillermo, por favor», suplicó, su orgullo desmoronándose ante la desesperación. «Mi papá está enfermo. Necesito este trabajo. Fue un error de juicio, pero...» «Fuera», rugió el hombre. «Y no se te ocurra venir a pedir referencias, porque le diré a cualquiera que pregunte que te despedí por robar». Obdulio sintió que las piernas le temblaban. Miró a doña Rita, quien observaba la escena con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. «Lo siento, doña Rita», murmuró. «No pude terminar la reparación». La anciana asintió levemente, su mirada fija en él con una intensidad desconcertante. «No se preocupe, joven. Todo estará bien». Había algo extraño en su tono, una seguridad que contrastaba con la situación desesperada, pero Obdulio estaba demasiado aturdido para notarlo. Con movimientos mecánicos fue hasta su pequeño casillero y recogió sus escasas pertenencias: un termo abollado, una camiseta limpia y la foto enmarcada de su padre cuando aún estaba sano. Lo metió todo en una mochila desgastada y caminó hacia la salida bajo la mirada vigilante de don Guillermo. Al pasar junto a doña Rita, ésta lo detuvo suavemente tomando su brazo. «¿Dónde vive, joven Obdulio?», preguntó en voz baja. «Colonia Azteca, calle Tlaloc número 22», respondió automáticamente, demasiado aturdido para cuestionarse por qué la anciana querría saber eso. «No olvide», susurró ella, apretando ligeramente su brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. A veces, las cosas más importantes se revelan cuando todo parece perdido. Sin comprender completamente el significado de aquellas palabras, Obdulio salió del taller a la calle abrasadora del mediodía, con el peso del mundo sobre sus hombros, y sin la menor idea de qué haría a continuación. Lo que no vio fue cómo, minutos después de su partida, doña Rita sacaba de su bolso desgastado no un teléfono barato, sino el último modelo de iPhone. Tampoco escuchó la llamada que hizo, ni el tono autoritario con que habló, tan diferente de la fragilidad que había mostrado antes. «Carlos, soy yo. Necesito que investigues todo sobre un tal Guillermo Montero, dueño del taller mecánico El Rayo en Ciudad Juárez. Sí, es urgente. Y también necesito toda la información posible sobre Obdulio Escarra de la Cruz y su padre enfermo. No, esto no es un capricho. Acabo de presenciar algo extraordinario, un acto de bondad genuina, y no voy a permitir que quede sin respuesta». El sol castigaba sin piedad mientras Obdulio caminaba por las calles polvorientas de Ciudad Juárez con su mochila al hombro. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si avanzara contra una corriente invisible que intentaba empujarlo hacia atrás, hacia el taller, hacia la seguridad de un trabajo que ya no tenía. ¿Cómo le diría a su padre que lo habían despedido? ¿Cómo explicarle a un hombre enfermo que ya no habría dinero para sus medicinas? Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más dolorosa que la anterior, sin que encontrara respuestas.
Decidió no tomar el autobús para ahorrar los 10 pesos del pasaje. Era un acto insignificante de economía frente al abismo financiero que se abría ante él, pero era lo único que podía controlar en ese momento. Los 12 kilómetros hasta su casa serían largos bajo el sol implacable, pero cada peso contaba ahora. Mientras caminaba, repasaba mentalmente sus opciones. Podría intentar encontrar trabajo en otro taller, pero sabía que don Guillermo, en su rabia, cumpliría su amenaza de manchar su reputación. Ciudad Juárez no era tan grande en el mundo de los mecánicos. Todos se conocían, todos hablaban. Una acusación de robo, aunque falsa, sería suficiente para cerrarle muchas puertas. También podría cruzar la frontera ilegalmente, como hacían tantos. Su primo Ernesto llevaba 2 años en El Paso, y siempre le decía que había trabajo para buenos mecánicos, pero eso significaría dejar solo a su padre, algo que simplemente no podía contemplar. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa de bloques de concreto que compartía con su padre, el sol comenzaba a ponerse, sus pies dolían, su garganta estaba seca, y el peso de la situación se sentía aún más aplastante que hacía horas. Abrió la puerta desvencijada y encontró a Ramón Ezcarra sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. Como siempre, a sus 58 años, Ramón parecía mucho mayor. La diabetes había consumido su cuerpo robusto, dejándolo delgado y frágil, sus piernas amputadas por debajo de las rodillas debido a complicaciones de la enfermedad. Eran un recordatorio constante del alto precio de la atención médica inadecuada, pero sus ojos, iguales a los de Obdulio, conservaban esa chispa de inteligencia y bondad que ni siquiera la enfermedad había logrado apagar. «Llegas temprano, hijo», observó Ramón, y luego, notando la mochila y la expresión derrotada de Obdulio, añadió: «¿Qué pasó?». Obdulio dejó caer la mochila al suelo y se sentó pesadamente en la única silla disponible, una de plástico con una pata reparada con alambre. «Me despidieron, papá». La frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Obdulio esperó recriminaciones, preguntas ansiosas, quizás incluso lágrimas. En cambio, su padre simplemente asintió, como si de alguna manera hubiera estado esperando esta noticia. «¿Quieres contarme por qué?», preguntó con calma, y Obdulio lo hizo. Le contó sobre doña Rita, sobre el viejo Chevrolet, sobre su decisión de ayudar y cómo don Guillermo lo había descubierto. Mientras hablaba, algo de la tensión abandonó sus hombros. Su padre siempre había tenido ese efecto en él. Su presencia tranquila era un ancla en medio de cualquier tormenta. Cuando terminó su relato, esperó el veredicto. Para su sorpresa, Ramón sonrió. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo simplemente. «Y estoy orgulloso de ti». «¿Orgulloso?». La incredulidad tiñó la voz de Obdulio. «Papá, perdí el trabajo. No tenemos dinero para tus medicinas, para el alquiler, para comer». Ramón se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, sus ojos brillantes fijos en los de su hijo. «Obdulio, mírame. He vivido lo suficiente para saber algo. El dinero va y viene, pero el tipo de hombre que decides ser, eso permanece. Hoy elegiste ser el tipo de hombre que ayuda a una anciana necesitada, a una costa de tu propio bienestar. No puedo estar más orgulloso de esa decisión. Pero las facturas, encontraremos la manera», interrumpió Ramón con una confianza que Obdulio no sentía. «Siempre lo hacemos, ¿no?». Esa noche, después de una cena frugal de frijoles y tortillas, los últimos alimentos que quedaban en la alacena, Obdulio se sentó en el pequeño patio trasero, contemplando las estrellas. A pesar de las palabras reconfortantes de su padre, la realidad era implacable. Tenían ahorros para quizás una semana, si estiraban cada peso al máximo. Después de eso, no quiso terminar ese pensamiento. Los siguientes días fueron un infierno de puertas cerradas y esperanzas aplastadas, tal como había temido. La historia de su supuesto robo se había esparcido por todos los talleres mecánicos de la ciudad. Nadie quería contratar a un ladrón. No importaba cuán hábil fuera con los motores. Intentó trabajos eventuales, carga y descarga en el mercado, ayudante de albañil por un día, incluso recogiendo latas y botellas para reciclar. El dinero que conseguía era apenas suficiente para comprar comida, mucho menos para las medicinas que su padre necesitaba desesperadamente. Para el 5.º día, la situación era crítica.
Ramón había comenzado a mostrar signos de deterioro sin sus medicamentos. Estaba más pálido, se fatigaba fácilmente y a veces parecía confundido. Obdulio sabía que necesitaban ayuda inmediata, pero no sabía dónde encontrarla esa tarde. Mientras contaba las pocas monedas que había ganado ayudando a descargar un camión de verduras, escuchó un golpe en la puerta. Era el casero, don Evaristo, un hombre pequeño y nervioso con perpetua expresión de desconfianza. «Escarra, ya son 5 días de retraso en el alquiler», anunció sin preámbulos. «Necesito el dinero o tendrán que irse». «Don Evaristo, por favor», suplicó Obdulio. «Mi padre está enfermo. Acabamos de pasar por una situación difícil. Solo necesito un poco más de tiempo». El casero negó con la cabeza, implacable. «Ya les he dado demasiadas prórrogas. Tengo mis propias cuentas que pagar. O me dan los 1.800 pesos que deben, o mañana mismo quiero la casa vacía». Después de que el casero se marchara, Obdulio se sentó en el borde de la cama, sintiendo un peso tan grande en el pecho que apenas podía respirar. Era el 6º día desde su despido y todo parecía derrumbarse a su alrededor. Miró a su padre, que dormía intranquilo en la otra habitación, y tomó una decisión. Había evitado llegar a este punto, pero ya no veía alternativa. Tomó su viejo teléfono y marcó un número que nunca pensó que usaría. «Javier, soy Obdulio Escarra». «Sí, el mecánico. Mira, sé que me dijiste que si alguna vez necesitaba dinero rápido. Estoy desesperado, hermano». Javier Mendoza era conocido en el barrio como prestamista. No el tipo de prestamista al que acudes para un crédito hipotecario, sino el tipo que cobra intereses del 50% semanal y que tiene métodos poco ortodoxos para asegurar el pago. Obdulio siempre había evitado tratos con él, pero ahora acordaron reunirse en una hora en la taquería de la esquina. Obdulio miró una última vez a su padre dormido antes de salir, preguntándose si estaba cometiendo el peor error de su vida. La taquería estaba casi vacía cuando llegó. Javier ya estaba allí, en una mesa del rincón, bebiendo una cerveza. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y una cadena de oro demasiado gruesa alrededor del cuello. «Escarra, siéntate», dijo señalando la silla frente a él. «Te ves como la mierda, hermano». Obdulio se sentó sintiendo un nudo en el estómago. «Necesito 3.000 pesos», dijo sin rodeos, «para las medicinas de mi padre y el alquiler». Javier sorbió su cerveza lentamente, evaluándolo. «Sabes mis condiciones. 50% de interés por semana si no pagas a tiempo. El interés se duplica. Y si intentas desaparecer». Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Obdulio tragó saliva. «Lo sé, pero encontraré la manera de pagarte. Tengo que hacerlo». Javier sacó un fajo de billetes del bolsillo interior de su chaqueta. Contó 3.000 pesos y los deslizó sobre la mesa. Una semana, Escarra, ni un día más. Con el dinero en el bolsillo, Obdulio sintió una mezcla contradictoria de alivio y terror. Había comprado tiempo, pero a un precio potencialmente devastador. Cuando regresó a casa, ya estaba oscureciendo. Se detuvo en seco al ver un Mercedes-Benz negro estacionado frente a su puerta. ¿El casero había llamado a la policía? ¿O quizás Javier había enviado a alguien para asegurarse de que no huyera? Con el corazón acelerado, se acercó cautelosamente. La puerta de su casa estaba entreabierta y pudo escuchar voces en el interior. Una de ellas era la de su padre. La otra se congeló al reconocerla. Era la voz de doña Rita, la anciana del taller. Empujó la puerta y entró. La escena que encontró lo dejó sin palabras. Su padre estaba sentado en su silla de ruedas, con mejor aspecto del que había tenido en días, sonriendo ampliamente. Frente a él, en la única silla disponible, estaba doña Rita, pero no era la misma mujer frágil y pobremente vestida que había conocido en el taller. Esta doña Rita vestía un traje sastre de color azul marino que gritaba exclusividad. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado en un elegante moño. Llevaba un reloj que parecía costar más que toda la casa y un anillo con un diamante que captaba la escasa luz de la bombilla desnuda del techo. Junto a ella, de pie, había un hombre de unos 50 años vestido con traje oscuro y expresión profesional. «Ah, Obdulio, por fin llegas», dijo doña Rita con una sonrisa cálida. «Tu padre y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante». ¿Qué está pasando aquí?», logró articular Obdulio.
su mirada saltando de doña Rita a su padre y al hombre desconocido. «Siéntate, hijo», dijo Ramón, con un brillo en los ojos que Obdulio no había visto en mucho tiempo. «Doña Rita tiene algo importante que decirte». Obdulio permaneció de pie, demasiado confundido para obedecer la sugerencia de su padre. La transformación de doña Rita era tan drástica que casi dudaba que fuera la misma persona. Sin embargo, aquellos ojos inteligentes y penetrantes eran inconfundibles, incluso rodeados ahora por un rostro impecablemente maquillado en lugar de las arrugas expuestas que había mostrado en el taller. «¿Qué está sucediendo?», repitió su voz mezclando confusión y un inicio de indignación. «¿Quién es usted realmente?». Doña Rita hizo un gesto elegante con su mano, invitándolo nuevamente a sentarse. «Por favor, Obdulio, esta conversación será más fácil si te sientas». Después de un momento de vacilación, Obdulio se sentó en el borde de la cama, la única superficie disponible en la pequeña habitación. «Permíteme presentarme apropiadamente», comenzó doña Rita con una voz que había perdido la fragilidad de la anciana del taller, reemplazada por la seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Mi nombre completo es Rita de la Vega Mata, presidenta del Grupo Empresarial de la Vega, con inversiones en construcción, hotelería, energía renovable y, lo que te interesará más, una cadena de talleres mecánicos de alta gama en varios estados de la República». Hizo una pausa, observando cómo la información impactaba en Obdulio, cuyos ojos se habían abierto desmesuradamente. «Este es el licenciado Alberto Menéndez, mi abogado personal», añadió señalando al hombre de traje, quien inclinó levemente la cabeza. «Y sí, aquella mujer en ropa gastada y con apariencia humilde que conociste en el taller era yo, no era un disfraz. En cierto sentido, esas ropas y ese viejo Chevrolet son realmente míos». Obdulio sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera transformado en arenas movedizas. Una empresaria millonaria haciéndose pasar por una anciana pobre. ¿Por qué? ¿Era algún tipo de broma cruel? «No entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué fingir ser pobre? Fue toda una trampa para que me despidieran». Doña Rita negó enérgicamente con la cabeza, una expresión de genuino pesar cruzando su rostro. «No, Obdulio, jamás quise que perdieras tu trabajo. Todo lo contrario». Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Hace 10 años, tras la muerte de mi esposo Fernando, heredé un imperio empresarial que él construyó desde cero. De repente, me encontré siendo una de las mujeres más poderosas del país, sin haberlo buscado, y me di cuenta de algo perturbador. No sabía quién era yo realmente sin todo ese poder y dinero». Se acomodó en la silla, sus ojos mostrando una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia elegante. «Comencé un experimento personal 2 veces por semana. Me visto con ropas simples, sin maquillaje, sin joyas, y conduzco ese viejo Chevrolet que era el primer carro que mi esposo compró cuando éramos jóvenes y pobres. Visito lugares donde nadie me conoce como la señora de la Vega. Voy a hospitales públicos, a mercados de barrio, a talleres mecánicos y observo». «¿Observa qué?», preguntó Obdulio, aún escéptico. «La verdadera naturaleza humana», respondió ella con una intensidad que hizo que Obdulio se enderezara instintivamente. «¿Cómo trata la gente a una anciana pobre cuando piensan que no pueden obtener nada de ella? Cuando creen que no tiene poder ni influencia, ni dinero que ofrecerles». Obdulio comenzaba a entender, y la realización lo hizo sentirse incómodo. «Durante 10 años», continuó doña Rita, «he visto mayormente lo peor de la humanidad. He sido ignorada por doctores que luego corren a atender a pacientes con mejor apariencia. He sido tratada con desdén por vendedores. He sido empujada en filas. He escuchado insultos murmurados cuando camino despacio. He presenciado cómo la dignidad humana parece tener un precio en este mundo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Obdulio, y entonces hace 6 días entré a ese taller destartalado con mi viejo Chevrolet echando humo. Esperaba, como siempre, ser tratada con impaciencia en el mejor de los casos, o con desprecio abierto en el peor. En cambio, te encontré a ti. Algo en el pecho de Obdulio se tensó ante la manera en que doña Rita pronunció esas últimas palabras, con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo parecido a la esperanza. «Me trataste con respeto.
no solo en tus palabras, sino en tu actitud completa. Me explicaste el problema sin usar jerga técnica para confundirme, y cuando viste que no tenía suficiente dinero, tomaste una decisión extraordinaria: arriesgar tu propio bienestar para ayudar a una completa desconocida que pensabas era pobre y vulnerable. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo, murmuró Obdulio, incómodo ante el elogio. No, Obdulio. La firmeza en la voz de doña Rita no dejaba lugar a dudas. En 10 años de hacer este experimento, eres la primera persona que ha mostrado tal nivel de compasión genuina y desinteresada. La única. Y luego, para empeorar las cosas, fuiste castigado por esa bondad. El abogado, que hasta entonces había permanecido en silencio, sacó una tableta de su maletín y se la entregó a doña Rita. Cuando vi cómo ese hombre horrible te humillaba y te despedía, decidí que no podía quedar así, continuó ella. Navegando por la tableta, hice que mis investigadores averiguaran todo sobre ti y sobre don Guillermo Montero, y lo que descubrí me convenció aún más de que debía intervenir. Giró la tableta para mostrarle la pantalla. Era un expediente completo sobre don Guillermo: registros fiscales irregulares, denuncias laborales no procesadas, violaciones a códigos de seguridad, un patrón claro de abuso de empleados. Tu exjefe ha estado operando al margen de la ley durante años, explicó el licenciado Menéndez, hablando por primera vez. No paga impuestos completos, no registra a sus empleados en el Seguro Social, no cumple con las normas de seguridad básicas, y lo más grave, ha estado vendiendo piezas robadas a través de un intermediario en El Paso. ¿Robadas? Obdulio estaba genuinamente sorprendido. Yo nunca vi. Por supuesto que no, interrumpió doña Rita. Él no involucraría a sus mecánicos en esa parte del negocio, pero las pruebas son irrefutables. Y ahora, gracias a nuestra investigación, la Fiscalía tiene todo lo necesario para proceder legalmente contra él. Obdulio intentaba procesar toda esta información. Parte de él sentía una cierta satisfacción al saber que don Guillermo finalmente enfrentaría consecuencias por sus acciones, pero otra parte se preguntaba qué tenía que ver todo esto con él, como si leyera sus pensamientos. Doña Rita volvió a hablar. Pero no vine aquí para hablarte sobre don Guillermo. Vine a hacerte una oferta. El abogado extrajo varios documentos de su maletín y los colocó sobre la pequeña mesa de la cocina. Primero esto, dijo doña Rita, señalando uno de los documentos. Es un cheque por 50,000 pesos como indemnización por el despido injustificado. El licenciado Menéndez presentará una demanda laboral contra don Guillermo, pero eso tomará tiempo y claramente necesitas ayuda inmediata. Obdulio miró el cheque con incredulidad. 50,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Segundo esto, continuó, señalando otro documento, es un contrato para un programa de atención médica completa para tu padre, financiado por la Fundación de la Vega. Incluye tratamiento para la diabetes, prótesis de última generación para sus piernas y rehabilitación completa. Ramón, quien había estado escuchando en silencio, dejó escapar un sonido ahogado. Y finalmente, esto. Doña Rita señaló el último documento, su expresión volviéndose más seria. Es una oferta de empleo. Mecánico jefe en mi taller principal en la Ciudad de México. Talleres de la Vega Premium. Salario mensual de 30,000 pesos. Más prestaciones completas. Seguro médico para ti y tu familia. Bonos por desempeño y participación en utilidades. El mundo pareció detenerse por segunda vez en esa semana para Obdulio, pero esta vez por razones completamente diferentes. 30,000 pesos mensuales era más de 10 veces lo que ganaba con don Guillermo. ¿Por qué? Fue todo lo que logró preguntar, su voz apenas audible. Doña Rita se levantó de la silla y caminó hasta él, colocando una mano sobre su hombro, porque la bondad genuina es el recurso más escaso y valioso en este mundo. Obdulio, y cuando la encuentras, debes nutrirla, protegerla, recompensarla, no como caridad, aclaró rápidamente, sino como justicia. Tú tienes un talento excepcional con los motores. Todos los mecánicos con los que he hablado dicen lo mismo. Mereces trabajar en un lugar que valore ese talento y tu integridad, un lugar donde puedas crecer y desarrollar todo tu potencial. Pero, Ciudad de México, Obdulio miró a su padre preocupado. No puedo dejar a mi padre solo aquí. Por supuesto que no, respondió ella con una sonrisa.
El contrato incluye reubicación para ambos, un apartamento completamente adaptado para las necesidades de tu padre, cerca del taller y de los centros médicos donde recibirá tratamiento. Era demasiado bueno, demasiado repentino, demasiado abrumador. Obdulio sentía que en cualquier momento despertaría y descubriría que todo había sido un sueño febril nacido de la desesperación. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, concedió doña Rita, o doña A. Pero hay algo más que debes saber antes de tomar tu decisión. Se sentó nuevamente y su expresión se tornó más grave. Cuando empecé a investigarte, descubrí algo que creo que debes saber. Algo sobre tu madre. La mención de su madre hizo que Obdulio se tensara. Rosa Escarra había desaparecido cuando él tenía 8 años. Un día simplemente no volvió a casa del trabajo. Su padre le había dicho que los había abandonado por otro hombre, y con el tiempo, Obdulio había aprendido a vivir con esa dolorosa verdad. Mi madre nos abandonó, dijo con dureza. No hay nada más que saber, doña Rita. Intercambió una mirada con el abogado antes de continuar. No, Obdulio, tu madre no los abandonó. Rosa Escarra fue víctima de una red de trata de personas. Fue secuestrada cuando regresaba del trabajo en la maquiladora. Como tantas otras mujeres en Ciudad Juárez en aquellos años, el impacto de estas palabras fue como un golpe físico. Obdulio sintió que no podía respirar. Miró a su padre buscando alguna señal de que esto era mentira, pero lo que vio en los ojos de Ramón fue una confirmación silenciosa y dolorosa. ¿Tú lo sabías?, preguntó, su voz quebrándose. Ramón bajó la mirada, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. La policía encontró su bolso 3 días después, en un basurero a las afueras de la ciudad, dijo con voz temblorosa. Me dijeron que probablemente había sido víctima de los desaparecedores, como llamaban entonces a esos criminales, pero no querían investigar. Dijeron que era solo otra mujer que había huido de su familia. Me suplicaron que no hiciera ruido, que no atrajera atención a un tema que las autoridades preferían ignorar. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Decidí decirte que nos había abandonado porque pensé que sería menos doloroso para ti creer eso que vivir con la incertidumbre, con la esperanza imposible. Perdóname, hijo. La habitación parecía estar dando vueltas alrededor de Obdulio. Toda su vida, toda su percepción de su madre, su resentimiento silencioso hacia ella, todo se desmoronaba ante esta revelación. Hay más, dijo doña Rita suavemente. Mis investigadores lograron identificar a algunos de los responsables de esa red criminal. La mayoría ya están muertos o en prisión por otros delitos, pero el cerebro de la operación, el hombre que daba las órdenes, él sigue libre, y es alguien que conoces. Una terrible sospecha comenzó a formarse en la mente de Obdulio. Don Guillermo Montero, completó doña Rita, confirmando sus temores. Antes de ser dueño del taller, era un sicario de bajo nivel para el cártel de Juárez. Una de sus tareas era identificar mujeres vulnerables en las maquiladoras y marcarlas para el secuestro. Tu madre trabajaba en la misma fábrica que la hermana menor de Guillermo. Ella la señaló, y él pasó la información. El mundo de Obdulio se detuvo por completo. La revelación era demasiado monstruosa, demasiado perversa para ser procesada. Durante 3 años había trabajado para el hombre que había contribuido a la desaparición de su madre. Le había mostrado respeto, había soportado sus humillaciones, había dependido de él para su sustento. No lo sabías, dijo doña Rita con firmeza viendo la expresión torturada de Obdulio. No podías saberlo, pero ahora lo sabes, y puedes elegir qué hacer con esta información. ¿Qué opciones tengo?, preguntó Obdulio con voz hueca. Justicia legal, respondió el licenciado Menéndez. Tenemos suficientes pruebas para presentar cargos contra Montero, no solo por sus crímenes actuales, sino por su participación en la red de trata. No te prometo que sea fácil o rápido, pero te prometo que haremos todo lo legalmente posible para que pague por lo que hizo. Obdulio se levantó y caminó hasta la pequeña ventana, mirando hacia la calle oscurecida. Su mente era un torbellino de emociones: dolor por la verdad sobre su madre, rabia hacia don Guillermo, gratitud hacia doña Rita, incredulidad ante el giro que había dado su vida en cuestión de horas. Finalmente se volvió hacia ellos. Acepto su oferta, doña Rita.
y quiero que Guillermo Montero enfrente la justicia, no solo por mi madre, sino por todas las madres que destruyó. Doña Rita asintió solemnemente. Entonces está decidido. Partirán hacia Ciudad de México en 2 días. Mientras tanto, el licenciado Menéndez iniciará los procedimientos legales y yo me ocuparé de que tengan todo lo necesario para su traslado. Se levantó y extendió su mano a Obdulio, quien la estrechó con firmeza. Bienvenido a tu nueva vida, Obdulio Ezcarra, una vida donde la bondad no será castigada, sino recompensada y cultivada. Mientras doña Rita y el licenciado se preparaban para marcharse, Obdulio notó que había olvidado algo importante. «Espere», dijo. Dudó, avergonzado. «Acabo de pedir un préstamo a un prestamista local. 3,000 pesos. No sabía que ustedes vendrían y estaba desesperado por el dinero para las medicinas de mi padre. ¿Y el alquiler?». Doña Rita intercambió una mirada con su abogado. «¿A quién le pediste el préstamo exactamente?». «A Javier Mendoza. Es conocido en el barrio por sus métodos poco ortodoxos». El licenciado Menéndez sacó su teléfono. «Me ocuparé personalmente de esto», dijo saliendo de la casa para hacer una llamada. Doña Rita puso una mano reconfortante en el hombro de Obdulio. «No te preocupes por eso ahora. Estás bajo mi protección. Y eso significa que nadie, ni siquiera prestamistas del barrio con métodos cuestionables, se atreverá a causarte problemas». Había tal seguridad en su voz que Obdulio no pudo sino creerle. Cuando finalmente se marcharon, prometiendo volver al día siguiente con más detalles, Obdulio y su padre se quedaron solos en la pequeña sala, procesando el milagro que acababa de ocurrir en sus vidas. «Papá», dijo Obdulio después de un largo silencio, «¿realmente crees que esto es real? ¿Que todo esto está pasando de verdad?». Ramón Ezcarra miró a su hijo con ojos que brillaban con algo que parecía fe renovada. «Es real, hijo, tan real como la bondad que mostraste a una desconocida sin esperar nada a cambio. Y eso, Obdulio, es la lección más importante que podemos aprender de todo esto, que en este mundo oscuro y a menudo cruel, los actos de bondad genuina nunca son verdaderamente en vano». Esa noche, mientras su padre dormía más tranquilo de lo que lo había hecho en años, Obdulio se sentó en el pequeño patio trasero, mirando las estrellas. Las mismas estrellas que había contemplado 6 noches atrás, cuando todo parecía perdido. El universo, pensó, tenía formas misteriosas de funcionar. A veces te quita todo para luego darte más de lo que jamás soñaste tener, pero en el fondo de su corazón, una duda persistía. ¿Estaba listo para una vida completamente nueva? Para dejar atrás la única ciudad que había conocido y enfrentarse a un futuro incierto, aunque prometedor, en la vasta e intimidante Ciudad de México. Solo el tiempo lo diría. La Ciudad de México se desplegaba bajo el avión como un océano infinito de luces. Obdulio, con la frente pegada a la ventanilla, contemplaba asombrado la inmensidad de la metrópoli que pronto sería su hogar. A su lado, su padre parecía igualmente impresionado, aunque intentaba disimularlo con pequeños comentarios prácticos sobre la logística de su llegada. 2 días después de la visita de doña Rita, tal como había prometido, un equipo completo llegó a su pequeña casa en Ciudad Juárez. Había trabajadores de mudanza, enfermeros para asistir a su padre e incluso una asistente personal enviada por doña Rita para coordinar cada detalle del traslado. Lo más sorprendente para Obdulio fue descubrir que Javier Mendoza, el prestamista a quien había recurrido en su desesperación, no solo había cancelado su deuda, sino que se había presentado personalmente para disculparse por lo que llamó un malentendido. El poder e influencia de doña Rita claramente se extendían más allá del mundo empresarial legítimo. Ahora, mientras el avión comenzaba su descenso hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Obdulio sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo. Todo estaba sucediendo tan rápido que apenas había tenido tiempo de procesar los eventos de la última semana. «¿Estás bien, hijo?», preguntó Ramón notando su expresión pensativa. «Sí, solo. Es mucho para asimilar», respondió Obdulio, sonriendo débilmente. «Hace una semana estaba reparando carros viejos por 70 pesos al día, y ahora estamos volando a la capital para comenzar una vida completamente nueva». Ramón asintió comprensivamente. «La vida puede cambiar en un instante, para bien o para mal.
Lo importante es cómo respondemos a esos cambios. El aterrizaje fue suave, y para sorpresa de Obdulio, había un equipo esperándolos en la terminal. Un hombre de mediana edad con traje impecable sostenía un cartel con sus nombres. Se presentó como Ricardo Vázquez, asistente personal de doña Rita. «Bienvenidos a la Ciudad de México, señores Ezcarra», saludó con profesionalismo cálido. «Todo está preparado para su llegada. El transporte espera afuera, y su apartamento está completamente acondicionado». Un vehículo adaptado para la silla de ruedas de Ramón los llevó por las congestionadas avenidas de la ciudad. Obdulio observaba todo con ojos de asombro. Los rascacielos modernos, las plazas históricas, los parques, los monumentos, el flujo incesante de personas. Era un mundo completamente diferente a la Ciudad Juárez que conocía. Finalmente llegaron a un edificio de apartamentos en la colonia Roma, un barrio que incluso Obdulio, con su limitado conocimiento de la capital, sabía que era una zona privilegiada. El edificio tenía un elevador amplio y rampas para sillas de ruedas en todas las entradas. El apartamento asignado para ellos estaba en el tercer piso. Cuando Ricardo abrió la puerta y los invitó a pasar, Obdulio tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar caer su mandíbula de asombro. Era un espacio amplio, luminoso y completamente adaptado para las necesidades de su padre. La cocina tenía encimeras a 2 alturas. El baño estaba equipado con barras de seguridad y una ducha sin escalones. Las puertas eran lo suficientemente anchas para que una silla de ruedas pasara sin problemas. Los muebles eran nuevos pero acogedores. Nada ostentoso pero de evidente calidad. Esto es que Obdulio no encontraba las palabras adecuadas. Un hogar, completó Ricardo con una sonrisa. Doña Rita insistió en que se sintieran cómodos. Hay comida en el refrigerador, ropa nueva en los armarios y todos los artículos esenciales que podrían necesitar. Les entregó 2 teléfonos móviles nuevos. Estos son para ustedes. Tienen mi número y el de doña Rita programados. Si necesitan cualquier cosa, no duden en llamar a cualquier hora. Después de mostrarles cada detalle del apartamento y asegurarse de que Ramón estaba cómodamente instalado, Ricardo les informó que un médico especialista visitaría a Ramón al día siguiente para evaluar su condición y comenzar el tratamiento prometido. «En cuanto a ti, Obdulio», añadió, «doña Rita te espera mañana a las 9 de la mañana en los talleres de la Vega Premium. El chofer vendrá a recogerte a las 8:30». Cuando Ricardo finalmente se marchó, Obdulio y su padre se quedaron en silencio, contemplando su nueva realidad. Era como si hubieran saltado a un universo paralelo donde sus problemas se habían evaporado de la noche a la mañana. «¿Crees que podremos acostumbrarnos a esto?», preguntó Obdulio sentándose en un sofá tan cómodo que temía hundirse completamente en él. «No tendremos más remedio», respondió Ramón con una sonrisa, «pero creo que nos las arreglaremos». Esa noche, acostado en una cama más grande y cómoda de lo que jamás había experimentado, Obdulio tuvo dificultades para conciliar el sueño. Su mente repasaba una y otra vez los eventos que lo habían traído hasta aquí, tratando de encontrar algún sentido, alguna explicación lógica para tal giro del destino. Finalmente, cuando el sueño comenzó a vencerlo, tuvo un último pensamiento consciente. Mañana comenzaría realmente su nueva vida, y debía estar a la altura del desafío. A las 8:30 de la mañana siguiente, puntual como un reloj, un elegante SUV negro esperaba frente al edificio. Obdulio se había vestido con la ropa nueva que encontró en su armario, pantalones de mezclilla de buena calidad, una camisa azul claro y zapatos casuales pero elegantes. Se sentía extraño, como si estuviera disfrazado de otra persona. El viaje hasta los talleres de la Vega Premium lo llevó a través del bullicio matutino de la Ciudad de México. Ubicado en la zona industrial de Vallejo, el taller era un edificio impresionante de 3 pisos con fachada de cristal y acero, nada parecido al destartalado taller de don Guillermo. Al entrar, Obdulio quedó momentáneamente sin aliento. El área de servicio era inmensa, con 12 estaciones de trabajo equipadas con la tecnología más avanzada. Los mecánicos trabajaban en un ambiente impecablemente limpio, vestidos con uniformes azul marino con el logo de la Vega Premium bordado en el pecho. Había pantallas de diagnóstico digital, elevadores hidráulicos de última generación e incluso un área de descanso para clientes con cafetería y wifi.
Tú debes ser Obdulio, dijo una voz a sus espaldas. Se giró y se encontró con un hombre de unos 50 años, con lentes de montura gruesa y una tableta en la mano. Soy Fernando Montiel, gerente de operaciones. Doña Rita me pidió que te diera la bienvenida y te mostrara las instalaciones antes de reunirte con ella. La siguiente hora fue un tour, por lo que Obdulio solo podía describir como el paraíso de un mecánico. Además de las áreas visibles desde la entrada, el taller contaba con un almacén computerizado de repuestos, laboratorios de diagnóstico avanzado e incluso un pequeño centro de capacitación donde se impartían cursos de actualización técnica. Nuestros mecánicos son los mejor pagados de la industria, explicaba Fernando mientras caminaban, pero también exigimos los más altos estándares. Aquí trabajamos con vehículos de alta gama, Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW, clientes que pagan precios premium y esperan un servicio impecable. Obdulio tragó saliva. Su experiencia se limitaba mayormente a vehículos comunes, modelos antiguos y reparaciones básicas. No sé si estoy calificado para este nivel, admitió honestamente. Fernando sonrió. Doña Rita habló muy bien de tus habilidades. Dijo que tienes un don natural con los motores, una intuición que no se puede enseñar. Lo técnico lo aprenderás. Para eso están los cursos de capacitación. Finalmente, lo condujo hasta una oficina en el segundo piso. Doña Rita estaba allí, vestida con un traje pantalón gris perla, revisando documentos en una computadora portátil. «Ah, Obdulio, bienvenido», saludó, levantándose para estrechar su mano. «¿Qué te parece tu nuevo lugar de trabajo?» «Es impresionante», respondió sinceramente. «Nunca había visto algo así, y ahora es parte de tu vida», dijo ella con una sonrisa. «Fernando te ha explicado cómo funcionamos aquí, supongo». «Sí, aunque…», dudó un momento. «No estoy seguro de estar a la altura. No tengo experiencia con vehículos de lujo». Doña Rita le indicó que se sentara. «Obdulio, no te traje aquí solo por tu experiencia técnica. Te traje por algo mucho más valioso y escaso. Tu integridad. Puedo enseñarte todo sobre motores Ferrari, pero no puedo enseñar honestidad, compromiso y compasión. Eso es algo que tú ya tienes, y es exactamente lo que necesito en mi equipo». Sacó una carpeta y se la entregó. «Este es tu contrato. 30,000 pesos mensuales como acordamos, más bonos por desempeño, seguro médico completo para ti y tu padre, fondo de ahorro, vacaciones pagadas y acceso a todos nuestros programas de capacitación. Empezarás como aprendiz en la sección de diagnóstico, trabajando junto a nuestros técnicos más experimentados. Si demuestras el talento que creo que tienes, en 6 meses podrías estar liderando tu propio equipo». Obdulio revisó el contrato, aún sin poder creer completamente que esto estuviera sucediendo. «¿Y qué pasa con don Guillermo?», preguntó finalmente. «Con el caso de mi madre». La expresión de doña Rita se tornó grave. «El licenciado Menéndez ha presentado formalmente la denuncia. La Fiscalía ha iniciado la investigación y ya han realizado el primer cateo en el taller. Encontraron evidencia suficiente para detenerlo, no solo por los fraudes fiscales y laborales, sino también por recepción de mercancía robada. Está bajo custodia desde ayer». Hizo una pausa antes de continuar. «En cuanto al caso de tu madre, es más complicado. Han pasado muchos años y las pruebas son mayormente circunstanciales. Pero estamos trabajando en ello y te prometo, Obdulio, que haré todo lo posible para que se haga justicia». Obdulio asintió, agradecido por su honestidad. Sabía que los crímenes del pasado, especialmente aquellos contra mujeres en Ciudad Juárez, rara vez se resolvían completamente. «Ahora», continuó doña Rita en un tono más ligero, «¿estás listo para comenzar tu nueva vida?». Obdulio miró el contrato una vez más, luego a doña Rita, y finalmente hacia la ventana que daba a las impresionantes instalaciones del taller. Era un salto enorme, un cambio radical que aún le costaba procesar completamente. Pero si algo había aprendido en la última semana, era que a veces la vida te presenta oportunidades que sería una locura rechazar. «Estoy listo», dijo finalmente, tomando el bolígrafo que doña Rita le ofrecía. Los siguientes meses fueron un torbellino de nuevas experiencias para Obdulio. Cada día en el taller traía desafíos diferentes, aprendizajes constantes y la creciente confianza de estar exactamente donde debía estar. Al principio fue abrumador. La tecnología de diagnóstico,
los protocolos de servicio para vehículos de lujo, los estándares de calidad extremadamente altos, todo era nuevo para él. Hubo momentos de duda, noches en que regresaba al apartamento tan exhausto mental y físicamente que apenas podía hablar. Pero también hubo victorias. La primera vez que diagnosticó correctamente un problema complejo en un Porsche que había desconcertado a técnicos más experimentados. La ocasión en que un cliente exigente lo felicitó personalmente por la meticulosidad de su trabajo. El día en que Fernando le confió la responsabilidad de supervisar a 2 aprendices recién llegados. Con cada pequeño éxito, Obdulio sentía que estaba construyendo una nueva identidad, una versión de sí mismo que hubiera sido imposible imaginar en el pequeño taller de Ciudad Juárez. Mientras tanto, la transformación de su padre era igualmente notable. Ramón había comenzado un tratamiento intensivo con especialistas en diabetes. Las nuevas prótesis que recibió eran ligeras, cómodas y tecnológicamente avanzadas. Con terapia física regular, poco a poco estaba recuperando la movilidad y la independencia que la enfermedad le había arrebatado. Ver a su padre caminar nuevamente, aunque fuera con ayuda de un andador, era para Obdulio el milagro más grande de todos. Una tarde, 4 meses después de su llegada a la Ciudad de México, Obdulio estaba realizando un diagnóstico completo en un Maserati cuando Fernando se acercó. «Doña Rita quiere verte en su oficina», dijo simplemente. Obdulio sintió un inexplicable nerviosismo. Aunque veía regularmente a doña Rita en el taller, un llamado formal a su oficina era inusual. La encontró revisando algunos documentos, con expresión pensativa. «Ah, Obdulio, pasa por favor», dijo al verlo. «Siéntate, tengo noticias importantes que compartirte». Se quitó los lentes de lectura y lo miró directamente. «Es sobre don Guillermo Montero». Obdulio se tensó instantáneamente. ¿Qué sucede con él? Ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. Se declarará culpable de fraude fiscal, evasión de impuestos y violaciones a las leyes laborales. A cambio, recibirá una sentencia reducida, 5 años en prisión y una multa sustancial. Obdulio procesó la información con sentimientos encontrados. Por un lado, era satisfactorio saber que don Guillermo enfrentaría consecuencias por sus acciones. Por otro, ¿y lo de mi madre?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Doña Rita suspiró. Lamentablemente, no hay suficientes pruebas para proceder con esos cargos. Han pasado demasiados años. Los testigos han desaparecido o fallecido, y los pocos registros que existían fueron destruidos hace tiempo. Obdulio asintió lentamente. No era inesperado, pero dolía de todas formas. «Pero hay algo más», continuó doña Rita. «Durante los interrogatorios, presionado por la evidencia que teníamos, Guillermo finalmente confesó su papel en aquella red criminal, no específicamente sobre tu madre, sino sobre la operación en general. Sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Obdulio. Esto es una transcripción de su declaración. Nombró a varios cómplices, algunos ya fallecidos, otros que aún podrían ser procesados, también». Hizo una pausa. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, proporcionó información sobre los posibles destinos de algunas víctimas. No mencionó a tu madre específicamente, pero podría darnos pistas para seguir investigando. Obdulio miró la carpeta sin abrirla. No estaba seguro de estar listo para enfrentar esa información. «Entiendo si no quieres leerlo ahora», dijo doña Rita con suavidad. «Puedes llevártelo y revisarlo cuando te sientas preparado». «Gracias», respondió Obdulio, colocando la carpeta en su regazo. ¿Hay alguna posibilidad real de encontrarla?» Después de tanto tiempo, la pregunta flotó en el aire, cargada de una esperanza dolorosa que Obdulio apenas se atrevía a reconocer. «No te mentiré, Obdulio», respondió doña Rita con honestidad. «Las probabilidades son extremadamente bajas. La mayoría de las víctimas de esas redes fueron trasladadas fuera del país y muchas». No completó la frase, pero no era necesario. Ambos conocían la brutal realidad de estos crímenes, pero mientras exista la más mínima posibilidad, seguiré buscando. Continuó. «Te lo prometo». Obdulio asintió, agradeciendo silenciosamente su honestidad y su compromiso. «Hay algo más de lo que quería hablarte», dijo doña Rita, cambiando sutilmente el tema. «Fernando me ha estado manteniendo informada sobre tu progreso. Estoy impresionada, Obdulio. Has aprendido más en 4 meses que muchos técnicos en años.
Tengo buenos maestros, respondió modestamente. Es más que eso. Tienes un don natural, una intuición con los motores que no se puede enseñar. Y algo igualmente importante, los clientes te aprecian, confían en ti, saben que no les mentirás ni intentarás venderles reparaciones innecesarias. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Por eso quiero ofrecerte un ascenso, jefe de diagnóstico avanzado, supervisando un equipo de 5 técnicos. El salario aumentaría a 45,000 pesos mensuales, más los beneficios habituales. La cifra hizo que Obdulio contuviera la respiración. 45,000 pesos en 6 meses. Había pasado de ganar 70 pesos diarios a una cantidad que jamás habría imaginado. ¿Qué dices?, preguntó doña Rita ante su silencio. Yo no sé qué decir, es un honor. Pero estoy realmente preparado, solo llevo 4 meses aquí. A veces, Obdulio, el talento y la integridad son más valiosos que la experiencia. Fernando cree que estás listo. Yo creo que estás listo. La pregunta es, ¿tú lo crees? Obdulio consideró la pregunta seriamente. Era un gran salto, una responsabilidad enorme. Pero estos meses le habían enseñado que era capaz de mucho más de lo que siempre había creído. Sí, respondió finalmente. Estoy listo. Doña Rita sonrió complacida. Excelente. Comenzarás el próximo lunes. Cuando Obdulio regresó a su apartamento esa tarde, encontró a su padre en el balcón, disfrutando del tibio sol de la tarde. Ramón parecía años más joven que cuando habían llegado a la Ciudad de México. El tratamiento estaba funcionando. Había recuperado peso, color en las mejillas y, lo más importante, esperanza en los ojos. ¿Cómo estuvo tu día, hijo?, preguntó cuando Obdulio salió al balcón. Me promovieron, respondió, aún asimilando la noticia. Seré jefe de diagnóstico avanzado a partir del lunes. La sonrisa de orgullo en el rostro de su padre valía más que cualquier ascenso. Siempre supe que eras especial, Obdulio, dijo Ramón, desde que eras niño y desarmabas todos tus juguetes para ver cómo funcionaban. Tu madre decía que tenías manos mágicas, que podías arreglar cualquier cosa. La mención de su madre recordó a Obdulio la carpeta que había dejado en la mesa de la cocina. También hay noticias sobre don Guillermo, dijo con tono más serio, y procedió a contarle a su padre lo que doña Rita le había dicho. Ramón escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. ¿Vas a leer esa declaración?, preguntó finalmente. Obdulio miró hacia el apartamento, donde la carpeta esperaba como una presencia ominosa. No lo sé. Una parte de mí quiere saber todo lo posible, por doloroso que sea. Otra parte preferiría no abrir viejas heridas. Cualquier decisión que tomes la respetaré, dijo Ramón suavemente. Pero recuerda, hijo, conocer la verdad, por dura que sea, a veces es el primer paso para sanar completamente. Esa noche, después de que su padre se retirara a dormir, Obdulio finalmente se sentó a la mesa de la cocina y abrió la carpeta. Las páginas estaban llenas de declaraciones técnicas, nombres, fechas, lugares, una red de horror que había operado en las sombras durante años, convirtiendo a mujeres y niñas en mercancía, y luego, cerca del final, un párrafo captó su atención. Las mujeres seleccionadas de las maquiladoras, principalmente entre 18 y 30 años, eran trasladadas inicialmente a casas de seguridad en la periferia de Ciudad Juárez. Algunas eran enviadas posteriormente a Tijuana, otras a Guadalajara. Un grupo específico, aproximadamente 20 mujeres entre 1998 y 2000, fue transportado a una hacienda en las afueras de Zacatecas, propiedad de un empresario conocido como El Patrón. 1998 y 2000. Su madre había desaparecido en 1999. Zacatecas, un lugar concreto, una pista tangible después de tantos años de nebulosa incertidumbre. Con dedos temblorosos, Obdulio tomó su teléfono y marcó el número de doña Rita. El sol del mediodía caía implacable sobre la antigua hacienda abandonada en las afueras de Zacatecas, que era una construcción colonial deteriorada por el tiempo y la negligencia, muros descascarados, techos parcialmente derrumbados y maleza creciendo entre las grietas del patio empedrado. Obdulio contemplaba la estructura desde el automóvil. Su corazón, latiendo aceleradamente en su pecho, había imaginado este momento durante el mes completo que tomó localizarla. Después de aquella llamada nocturna a doña Rita,
Una exhaustiva investigación se había puesto en marcha, documentos de propiedad, registros antiguos, entrevistas con ex-trabajadores de la zona, todo apuntando finalmente a este lugar desolado. «No tienes que hacer esto hoy», dijo suavemente doña Rita, sentada a su lado en el asiento trasero de la camioneta blindada. «Podemos volver otro día cuando estés más preparado». Obdulio negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la hacienda. «He esperado 17 años. No puedo esperar ni un día más». El licenciado Menéndez, sentado en el asiento del copiloto, se volvió hacia ellos. «El equipo forense llegará en 1 hora. Ya tienen las órdenes judiciales necesarias para realizar una inspección completa». Doña Rita había movido cielo y tierra para conseguir aquellas órdenes, utilizando contactos en los niveles más altos del gobierno federal. También había contratado al mejor equipo de antropólogos forenses disponible, especialistas en la identificación de restos humanos en casos complejos. Pero Obdulio no quería esperar a los especialistas. Necesitaba ver el lugar por sí mismo primero, sentirlo, enfrentarlo. «Voy a entrar», anunció, abriendo la puerta del vehículo. «Iré contigo», dijo doña Rita inmediatamente. El interior de la hacienda era aún más desolador que su exterior. Habitaciones vacías con paredes manchadas por la humedad, pisos cubiertos de polvo y escombros, ventanas rotas por las que entraban rayos de sol, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire quieto. Caminaron en silencio por lo que alguna vez fue la sala principal. Obdulio sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Este lugar guardaba secretos oscuros, historias de sufrimiento que parecían impregnar las mismas paredes. Según la declaración de Montero, las mujeres eran mantenidas en los cuartos del segundo piso, dijo doña Rita en voz baja, como si temiera perturbar a los fantasmas del lugar. Subieron por una escalera de madera que crujía bajo sus pies. El pasillo del segundo piso estaba flanqueado por varias puertas cerradas. Obdulio se detuvo frente a la primera, tomó aire profundamente y la empujó. Era una habitación pequeña, con una ventana diminuta cubierta por barrotes de hierro. Estaba completamente vacía, excepto por un colchón viejo y podrido en una esquina. En las paredes había marcas, rayaduras hechas con algún objeto punzante. Algunas parecían palabras, otras simples líneas, como si alguien hubiera estado contando días. La siguiente habitación era similar, y la siguiente, pequeñas celdas improvisadas donde mujeres habían sido retenidas contra su voluntad, privadas de libertad, de dignidad, de humanidad. En la quinta habitación, Obdulio encontró algo que le heló la sangre. En la pared, junto a la ventana, había un dibujo. Era tosco, hecho probablemente con algún trozo de carbón o piedra oscura, pero claramente reconocible. Un pájaro en vuelo. Su madre dibujaba pájaros. Era su pasatiempo, su pequeña vía de escape. Cuando Obdulio era niño, ella llenaba pequeños pedazos de papel con dibujos de aves en vuelo, diciéndole que representaban la libertad que algún día todos merecían tener. Se acercó a la pared con piernas temblorosas, extendiendo una mano hacia el dibujo sin atreverse a tocarlo. «Rosa», murmuró, y el nombre de su madre pareció resonar en la habitación vacía. Doña Rita, quien había permanecido en silencio, se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No podemos estar seguros, Obdulio», dijo con suavidad. «No hasta que los forenses hagan su trabajo». Pero Obdulio sabía, lo sentía en sus huesos, en su sangre, en el dolor agudo que atravesaba su pecho. Su madre había estado en esta habitación, había mirado a través de esa pequeña ventana con barrotes, había trazado este pájaro en la pared, quizás como un último acto de esperanza, un símbolo de la libertad que le fue arrebatada en ese momento. Una voz lo sobresaltó. «Ustedes no deberían estar aquí». Obdulio y doña Rita se giraron rápidamente. En la puerta había una mujer mayor, de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. «¿Quién es usted?», preguntó doña Rita, recuperando su compostura. «Soy Consuelo Ramírez», respondió la mujer. «Vivo en la casita de al lado, la que era del capataz. Cuido de este lugar, aunque ya no hay mucho que cuidar». «¿Usted trabajaba aquí, cuando la hacienda estaba activa?», preguntó Obdulio, avanzando hacia ella. La mujer lo miró con sospecha. «Yo limpiaba, cocinaba, no hacía preguntas. En esos tiempos hacer preguntas era peligroso.
¿Conoció a las mujeres que estuvieron encerradas aquí?, insistió Obdulio, su voz quebrándose ligeramente. Algo cambió en la expresión de Consuelo, una mezcla de miedo, culpa y quizás muy profundamente alivio por poder finalmente hablar. Las conocí a todas, dijo en voz baja. Las 20, yo les llevaba comida, les daba agua para lavarse. No podía hacer más. Él me habría matado. ¿El patrón?, preguntó doña Rita. Consuelo asintió lentamente. Javier Salcedo, un monstruo con traje de seda y sonrisa de político, venía una vez al mes. Seleccionaba algunas para llevárselas. Las que se iban nunca regresaban. Obdulio sacó su teléfono con manos temblorosas y mostró a Consuelo una fotografía de su madre. La recuerda. Su nombre era Rosa Escarra. Los ojos de la anciana se agrandaron con reconocimiento inmediato. La del pájaro, dijo en un susurro. Sí, la recuerdo bien. Era diferente a las otras, más fuerte, más decidida. Dibujaba pájaros en cualquier superficie que encontraba. Decía que algún día volaría de regreso con su hijo y su esposo. Las palabras atravesaron a Obdulio como un puñal. Ella no los había olvidado. Había luchado por regresar a ellos. ¿Qué le pasó?, logró preguntar, aunque una parte de él temía la respuesta. Consuelo miró hacia la ventana, como buscando en sus recuerdos. Estuvo aquí casi un año, más tiempo que la mayoría. Creo que el patrón la encontraba. Interesante, su espíritu, su resistencia. Pero un día se enfermó. Fiebres altas, tos con sangre, probablemente tuberculosis. Varias la contrajeron aquí. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas añejas. El patrón no quería gastar en médicos para las enfermas. Un día, 2 de sus hombres la sacaron en la noche. Nunca más la vi. Obdulio sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su madre había sufrido, había enfermado, había sido descartada como un objeto roto cuando ya no resultaba útil. ¿Dónde la llevaron?, preguntó doña Rita, su voz firme a pesar de la evidente emoción. Al barranco, respondió Consuelo, señalando hacia el este. A unos 3 kilómetros de aquí es donde disponían de los problemas. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto, como si incluso el viento hubiera decidido contener su aliento ante tal horror. Fue entonces cuando escucharon vehículos aproximándose. El equipo forense había llegado. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Antropólogos forenses, policías federales, peritos, todos inundaron la vieja hacienda, transformándola de un lugar abandonado a una escena de investigación activa. Consuelo repitió su testimonio, esta vez oficialmente, frente a un fiscal especial que doña Rita había conseguido que se uniera al caso. Y luego, guiados por Consuelo, un equipo se dirigió al barranco. Obdulio insistió en ir con ellos. A pesar de las advertencias sobre lo que podría encontrar, doña Rita permaneció a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. El barranco era una herida profunda en la tierra, con paredes de roca escarpadas y un fondo pedregoso. Los antropólogos forenses descendieron con equipo especializado, mientras Obdulio y doña Rita observaban desde el borde. No importa lo que encontremos hoy, dijo doña Rita suavemente. Tu madre nunca te abandonó, Obdulio. Luchó por volver a ti hasta el final. Obdulio asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Lágrimas que había contenido durante 17 años de incertidumbre y dolor. Pasaron horas antes de que el jefe del equipo forense subiera para hablar con ellos. Su expresión era solemne pero profesional. Hemos encontrado restos humanos, informó. Múltiples individuos, probablemente entre 15 y 20. El análisis completo tomará semanas, quizás meses, pero hemos recuperado objetos personales que podrían ayudar a la identificación. Extendió una pequeña bolsa plástica sellada. Dentro había un colgante simple, una pequeña figura metálica en forma de pájaro en vuelo. Obdulio lo reconoció inmediatamente. Había sido un regalo de su padre a su madre en su 5º aniversario. Ella nunca se lo quitaba. «Es de mi madre», dijo con voz quebrada, tomando la bolsa con manos temblorosas. «Es ella». Esa noche, de regreso en el hotel en Zacatecas, Obdulio se sentó solo en el balcón de su habitación, contemplando las luces de la ciudad. El colgante del pájaro descansaba en su palma. Los forenses habían accedido a dárselo después de fotografiarlo y documentarlo como evidencia
sintió pasos suaves detrás de él y supo que era doña Rita sin necesidad de volverse. —¿Puedo acompañarte? —preguntó ella. —Por favor —respondió él indicando la silla a su lado. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El fiscal dice que tienen suficiente para proceder contra Javier Salcedo, dijo finalmente doña Rita. El testimonio de Consuelo, los hallazgos en la hacienda, los restos en el barranco. Y aparentemente otros ex empleados están comenzando a hablar ahora que saben que hay una investigación formal. —¿Cree que lo condenarán? —preguntó Obdulio. —Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarlo —respondió ella con determinación. —Utilizaré cada recurso, cada contacto, cada favor que me deban. Este hombre no escapará de la justicia. Obdulio asintió, agradecido por su compromiso, pero en ese momento, la justicia legal parecía un consuelo insuficiente frente a la enormidad de su pérdida recién confirmada. —¿Sabe algo? —dijo después de un largo silencio. Durante años, una parte de mí albergaba la esperanza secreta de que mi madre estuviera viva en algún lugar, que un día, de alguna manera, regresaría a nosotros. Abrió su mano mirando el pequeño pájaro metálico. Ahora sé que nunca volverá, y sin embargo, en medio de este dolor, hay una extraña paz en finalmente conocer la verdad, en poder despedirme apropiadamente. La incertidumbre es a veces más dolorosa que la verdad, por dura que sea, dijo doña Rita con suavidad. Ahora puedes comenzar a sanar realmente. Obdulio cerró los dedos nuevamente alrededor del colgante. Mañana regresaré a la Ciudad de México. Necesito contarle a mi padre lo que hemos descubierto. Él también necesita esta clausura. Doña Rita asintió en comprensión. Tomaré un vuelo temprano, quiero estar con él cuando reciba la noticia. Por supuesto, el jet privado estará listo cuando lo necesites. Se levantó para marcharse, pero antes de hacerlo, puso una mano en el hombro de Obdulio. Tu madre estaría orgullosa del hombre en que te has convertido, Obdulio. Nunca lo dudes. Cuando se quedó solo nuevamente, Obdulio levantó la mirada hacia el cielo estrellado. En algún lugar entre esas luces distantes, pensó, quizás su madre finalmente había encontrado la libertad que tanto anhelaba, volando libre como los pájaros que amaba dibujar. Descansa en paz, mamá, susurró a la noche. Por fin sabemos la verdad, y te prometo que habrá justicia una semana después. En la Ciudad de México, la vida comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. Ramón había recibido la noticia sobre Rosa con una mezcla de dolor y alivio similar a la de Obdulio. Juntos habían llorado, recordado y comenzado el proceso de sanación que solo la verdad podía iniciar. Obdulio había regresado al trabajo, encontrando consuelo en la rutina, en los desafíos técnicos que podía resolver con sus manos hábiles, tan diferentes de los problemas emocionales que no tenían soluciones claras. Una tarde, mientras terminaba de supervisar una reparación compleja en un Ferrari, Fernando se acercó a él. «Doña Rita quiere verte en su oficina», dijo. «Parece importante». Obdulio se limpió las manos y subió al segundo piso. Encontró a doña Rita revisando documentos, como siempre, pero había algo diferente en su expresión, una determinación, una intensidad que le recordó a su primer encuentro en el taller de don Guillermo. «Pasa, Obdulio», dijo al verlo. «Tengo noticias importantes. Siéntate, por favor». Obdulio obedeció, sintiendo un déjà vu de su conversación sobre don Guillermo. «Han arrestado a Javier Salcedo», anunció doña Rita sin preámbulos. «Esta mañana, en su mansión en Polanco, no opuso resistencia. Creo que estaba demasiado sorprendido de que alguien se atreviera a tocarlo». Obdulio asintió lentamente, procesando la noticia. «Gracias por avisarme. Hay más», continuó ella. «Durante los cateos a sus propiedades encontraron documentación que vincula a Salcedo con una docena de otros crímenes, incluyendo tráfico de influencias, lavado de dinero y sobornos a funcionarios públicos». Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus próximas palabras. También encontraron evidencia de que don Guillermo Montero no era un simple colaborador menor, era el primo hermano de Salcedo, su hombre de confianza en Ciudad Juárez. El taller mecánico era solo una fachada, un punto de observación para identificar posibles víctimas en las maquiladoras cercanas. Esta revelación golpeó a Obdulio con fuerza. Don Guillermo no había sido un simple informante, había sido un arquitecto activo de aquella red de horror,
Con esta nueva evidencia, continuó doña Rita, la Fiscalía está revisando el acuerdo con Montero. Probablemente enfrentará cargos mucho más graves. Con una sentencia considerablemente mayor, Obdulio absorbió la información en silencio. La justicia estaba llegando, lenta pero implacablemente, como la marea que eventualmente erosiona incluso la roca más dura. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo doña Rita, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó un periódico y lo deslizó hacia él. Era El Universal, uno de los diarios más importantes del país. En la primera plana, un titular enorme: «Empresario de élite arrestado por trata de personas y múltiples homicidios». Debajo, una foto de Javier Salcedo siendo escoltado por policías federales y un subtítulo que hizo que el corazón de Obdulio se detuviera por un instante. «Hallazgo macabro en Zacatecas revela el horror de las desaparecidas de Juárez, la historia de Rosa Escarra y otras víctimas. Tu madre está recibiendo justicia, Obdulio», dijo doña Rita suavemente. «Y no solo ella, todas esas mujeres olvidadas, todas esas vidas truncadas, por fin están siendo vistas, reconocidas, honradas». Obdulio pasó los dedos sobre el nombre de su madre impreso en el periódico. Ya no era una desaparecida más, una estadística anónima. Era Rosa Escarra, una mujer con nombre, con historia, con un hijo y un esposo que nunca dejaron de amarla. «Hay una cosa más», continuó doña Rita, su voz adquiriendo un tono diferente. «Una propuesta que quiero hacerte». Sacó una carpeta y la abrió frente a él. «La Fundación de la Vega está iniciando un nuevo programa. Se llamará Proyecto Rosa, en honor a tu madre. Será un fondo dedicado a apoyar a familias de víctimas de desapariciones forzadas, especialmente aquellas relacionadas con la trata de personas». Obdulio la miró con sorpresa, conmovido por este gesto inesperado. «El programa financiará búsquedas independientes, apoyo legal, atención psicológica a familiares y becas educativas para los hijos de mujeres desaparecidas». Hizo una pausa, mirando directamente a Obdulio. «Me gustaría que tú lo dirigieras». «Yo». Obdulio estaba genuinamente sorprendido. «Pero no tengo experiencia en administración de fundaciones, en trabajo social. Tienes algo mucho más valioso: experiencia vivida, compasión genuina, integridad, y ahora también un propósito claro». Doña Rita se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el taller. «Cuando te conocí en el taller de don Guillermo, vi algo excepcional en ti, Obdulio. No solo tu talento como mecánico, sino tu humanidad esencial, tu capacidad para arriesgarte por alguien más sin esperar nada a cambio. Es esa misma cualidad la que necesitamos para un proyecto como este». Se volvió para mirarlo. «Por supuesto, seguirías trabajando aquí si así lo deseas. El proyecto Rosa sería una responsabilidad adicional, con compensación correspondiente, pero creo que podrías hacer una diferencia real en las vidas de personas que están sufriendo lo que tú y tu padre sufrieron durante tantos años». Obdulio miró la carpeta, luego a doña Rita, sintiendo que el círculo de su vida de alguna manera se estaba cerrando y abriendo simultáneamente. «¿Piensa que realmente podría ayudar a otros que están pasando por lo mismo?», preguntó, su voz suave pero firme. «Estoy convencida», respondió doña Rita. «Tu experiencia personal, combinada con tu compasión natural y tu integridad, te convierte en la persona ideal para dirigir este proyecto. Tú entiendes el dolor, la incertidumbre, la necesidad de respuestas. Puedes conectar con estas familias de una manera que otros simplemente no pueden». Obdulio se quedó en silencio durante un momento. Considerando la propuesta hace apenas unos meses, era un simple mecánico luchando por sobrevivir en Ciudad Juárez. Ahora se le ofrecía la oportunidad no solo de mejorar su propia vida, sino de transformar las vidas de otros que estaban atrapados en la misma pesadilla que él había vivido. «Lo haré», dijo finalmente, «por mi madre, por todas las madres, hijas y hermanas que siguen desaparecidas, por todas las familias que siguen esperando respuestas». La sonrisa de doña Rita fue cálida y genuina. «Sabía que dirías eso. Ya he comenzado los preparativos. Tendrás un equipo de abogados, investigadores y trabajadores sociales a tu disposición y un presupuesto inicial de 10 millones de pesos anuales, con potencial para crecer según las necesidades del programa». La cifra hizo que Obdulio parpadeara con sorpresa.
Era una suma astronómica para alguien que había vivido contando cada peso. Es una gran responsabilidad, dijo, abrumado por la confianza que doña Rita depositaba en él. Una responsabilidad que sé que asumirás con la misma dedicación y corazón que pones en todo lo que haces, respondió ella. Además, no estarás solo. Tendrás todo mi apoyo y el de la fundación. Se levantó, indicando que la reunión había concluido, pero antes de que Obdulio pudiera hacer lo mismo, añadió: «Hay una última cosa, un regalo personal que quería darte». De un cajón diferente de su escritorio, extrajo una caja plana de madera pulida, la abrió con cuidado y reveló su contenido. Era un collar con un colgante de plata en forma de pájaro en vuelo, notablemente similar al que había pertenecido a su madre, pero nuevo y brillante. «Mandé a hacer esto para ti», explicó. «Es una réplica del colgante de tu madre, pero con una diferencia». Volteó el colgante, mostrando su reverso. Allí, grabadas en la plata, estaban dos simples palabras: «Por Rosa». «Para que siempre recuerdes por qué haces lo que haces», dijo doña Rita, «y para que tu madre, de alguna manera, esté contigo en cada paso de este nuevo camino». Obdulio tomó el collar con manos temblorosas, profundamente conmovido por el gesto. «Gracias», dijo simplemente, las palabras pareciendo insuficientes para expresar lo que sentía. «No me agradezcas a mí», respondió doña Rita. «Todo esto comenzó con tu acto de bondad. Yo simplemente respondí a esa bondad con justicia. Así es como debería funcionar siempre el mundo». 3 meses después, en un soleado día de octubre, tuvo lugar la inauguración oficial del Proyecto Rosa, en un moderno edificio en la colonia Roma. Asistieron periodistas, activistas por los derechos humanos, funcionarios gubernamentales y, lo más importante, familias de personas desaparecidas. Obdulio, vestido con un traje formal pero sin perder su esencia sencilla, se encontraba nervioso pero decidido mientras esperaba su turno para hablar. A su lado estaba su padre, ahora capaz de caminar con la ayuda de un bastón, gracias a sus nuevas prótesis y terapia intensiva. Cuando doña Rita concluyó su discurso de apertura, presentó a Obdulio como el director del programa. Un aplauso respetuoso llenó la sala mientras él se acercaba al podio, miró a la audiencia, ajustó ligeramente el micrófono y tocó instintivamente el colgante del pájaro que ahora siempre llevaba bajo su camisa. «Mi nombre es Obdulio Ezcarra de la Cruz», comenzó, «y mi madre, Rosa Ezcarra, desapareció hace 17 años en Ciudad Juárez». Un silencio profundo descendió sobre la sala. No era común que alguien en posición de autoridad compartiera una experiencia tan personal y dolorosa. «Durante años, viví con la incertidumbre, con la duda, con la esperanza imposible de que algún día regresaría. Ahora sé que no volverá». Sus restos fueron encontrados hace poco en Zacatecas, junto con los de otras 19 mujeres víctimas de una red de trata. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asentaran. «Pero también sé otra cosa. Mi madre nunca nos abandonó. Luchó hasta el final por volver a nosotros, mantuvo viva la esperanza a través de los pájaros que dibujaba en las paredes de su celda, pájaros que simbolizaban la libertad que le fue arrebatada». Señaló hacia las paredes del auditorio, donde grandes fotografías mostraban los dibujos de pájaros encontrados en la hacienda de Zacatecas, preservados ahora como evidencia, pero también como testimonio del espíritu indomable de Rosa Ezcarra. El Proyecto Rosa nace de la convicción de que ninguna familia debería vivir lo que mi padre y yo vivimos. Ningún ser querido debería desaparecer en la oscuridad sin que se haga todo lo humanamente posible por encontrarlo, por traerlo de vuelta a casa, vivo o muerto, para que su familia pueda tener respuestas, clausura y eventualmente paz. Los ojos de muchos asistentes brillaban con lágrimas contenidas, especialmente entre las familias de desaparecidos. Este proyecto proporcionará recursos que muchas familias simplemente no tienen. Investigadores privados cuando las autoridades abandonan los casos, apoyo legal para navegar un sistema de justicia a menudo indiferente, atención psicológica para sobrellevar el trauma de la ausencia y becas educativas para que los hijos de las personas desaparecidas puedan construir futuros dignos a pesar del dolor. Hizo otra pausa, esta vez mirando directamente a las familias presentes. «No puedo prometerles milagros, no puedo garantizar que todos encontrarán a sus seres queridos,
Pero sí puedo prometerles esto: ya no estarán solos en su búsqueda, ya no serán ignorados ni olvidados. Lucharemos con ustedes, paso a paso, día tras día, hasta encontrar respuestas o hasta que no queden más caminos por explorar. Sacó de debajo de su camisa el colgante del pájaro, mostrándolo a la audiencia. Mi madre dibujaba pájaros porque representaban libertad, esperanza, el vuelo hacia un futuro mejor. Ese es el espíritu del Proyecto Rosa, y ese es mi compromiso personal con cada uno de ustedes. El aplauso que siguió fue ensordecedor, cargado de emoción, de gratitud, de esperanza recién encontrada. Muchos se pusieron de pie, lágrimas corriendo libremente por sus rostros. No eran solo aplausos para Obdulio, eran aplausos para Rosa, para todas las desaparecidas, para la posibilidad de justicia en un mundo que demasiado a menudo la niega a los más vulnerables. Cuando Obdulio regresó a su asiento, su padre lo abrazó con fuerza, susurrando en su oído: «Ella está orgullosa de ti, hijo. Donde quiera que esté, está orgullosa, doña Rita». Sentada al otro lado, le apretó brevemente el hombro en señal de aprobación silenciosa. Al concluir el evento, mientras Obdulio conversaba con las familias que se acercaban a compartir sus historias, a pedir consejo, simplemente a sentir que por fin alguien los escuchaba, una sensación de propósito llenó su corazón. Un propósito nacido del dolor más profundo, transformado ahora en algo poderoso, algo que podría cambiar vidas. Todo había comenzado con un simple acto de bondad hacia una anciana aparentemente indefensa. Ese acto había desencadenado una serie de eventos que no solo habían transformado su vida, sino que ahora tenían el potencial de transformar las vidas de muchos otros. En ese momento, Obdulio comprendió plenamente las palabras que doña Rita le había dicho tantas veces. La bondad y la justicia, cuando se encuentran y se amplifican mutuamente, pueden cambiar el mundo, no de golpe, no a escala global, sino una vida a la vez, una familia a la vez, una historia a la vez. Y eso era suficiente, más que suficiente. 5 años después, en una tarde tranquila de domingo, Obdulio Ezcarra de la Cruz estaba sentado en el balcón de su apartamento, disfrutando de un raro momento de paz. A sus 30 años, su vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado aquella fatídica mañana en el taller de don Guillermo. El Proyecto Rosa se había convertido en un modelo nacional de asistencia a familias de desaparecidos. Bajo su dirección, habían ayudado a resolver más de 150 casos, brindando clausura a familias que llevaban años o incluso décadas en la incertidumbre. No todas las historias tenían finales felices. Muchas, como la de su propia madre, terminaban con el descubrimiento de restos. Pero incluso en esos casos dolorosos, la verdad ofrecía un camino hacia la sanación que la duda eterna nunca podría proporcionar. Javier Salcedo, el patrón, había sido condenado a 50 años de prisión por múltiples cargos de secuestro, trata de personas y homicidio. Don Guillermo Montero cumplía una sentencia similar, aunque en una prisión diferente. La justicia, aunque tardía, había llegado finalmente para Rosa Ezcarra, y las otras víctimas. Obdulio dividía ahora su tiempo entre el Proyecto Rosa y su rol como director técnico de los talleres de la Vega Premium, donde supervisaba un equipo de 30 mecánicos altamente capacitados. Había completado estudios formales en ingeniería automotriz, graduándose con honores, y era reconocido en la industria como uno de los mejores diagnosticadores del país. Su padre, Ramón, disfrutaba de una salud notablemente mejorada. Con las prótesis adecuadas y un tratamiento integral para su diabetes, había recuperado gran parte de su movilidad. Ahora vivía en el mismo edificio que Obdulio, en su propio apartamento adaptado, y dedicaba parte de su tiempo a dar charlas en hospitales sobre la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la diabetes. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió los pensamientos de Obdulio. Era su padre, llegando para su tradicional comida dominical. «Hijo», saludó Ramón, caminando con ayuda de un bastón pero con paso firme. «¿Listo para ir?» Obdulio sonrió. Los domingos eran sagrados para ellos. Cada semana visitaban el pequeño memorial que habían creado para Rosa en el Jardín de la Memoria, un espacio dedicado a las víctimas de desapariciones forzadas
que el proyecto Rosa había establecido en la ciudad. «Listo, papá», respondió, tomando su chaqueta mientras bajaban en el elevador. Ramón comentó: «Recibí una llamada de doña Rita esta mañana. Dice que quiere vernos a ambos mañana. Parece importante». Obdulio asintió, curioso pero no preocupado. A sus 80 años, doña Rita seguía siendo una fuerza de la naturaleza, aunque había delegado gran parte de la gestión cotidiana de sus empresas a su hija Lucía. Sin embargo, mantenía un interés activo en el proyecto Rosa, que consideraba uno de sus legados más importantes. Al día siguiente, Obdulio y Ramón se presentaron en la oficina principal de doña Rita. La encontraron revisando documentos, como siempre, aunque sus manos mostraban ahora el leve temblor de la edad avanzada. «Mis queridos Ezcarra», saludó con calidez. «Gracias por venir tan pronto. Siéntense, por favor». Una vez acomodados, doña Rita fue directamente al punto, como era su costumbre. «He estado reflexionando mucho últimamente sobre el futuro», comenzó. «A mi edad, es un ejercicio inevitable, y he tomado algunas decisiones importantes sobre el legado que quiero dejar». Sacó una carpeta y la deslizó hacia ellos. «El proyecto Rosa ha superado todas mis expectativas. Ha traído luz a la oscuridad para cientos de familias, y eso es gracias a ti, Obdulio, a tu visión, a tu compasión, a tu incansable dedicación». Obdulio negó modestamente con la cabeza. «Ha sido un esfuerzo de equipo, y nada habría sido posible sin su apoyo. Doña Rita, quizás», concedió ella con una sonrisa, «pero incluso los mejores equipos necesitan un líder excepcional. Y tú lo has sido». Abrió la carpeta, revelando documentos legales. «He decidido establecer un fideicomiso permanente para el proyecto Rosa. 100 millones de pesos, invertidos conservadoramente, para garantizar que el trabajo continúe indefinidamente, independientemente de lo que suceda conmigo o con el grupo de La Vega». Tanto Obdulio como Ramón la miraron con asombro. Era una suma astronómica, una garantía de que el proyecto sobreviviría por generaciones. «Pero hay una condición», continuó doña Rita, su expresión tornándose seria. «Quiero cambiar el nombre. De ahora en adelante se llamará Proyecto Rosa Ezcarra». Obdulio sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Mi madre?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Quiere nombrar el proyecto por mi madre?». Doña Rita asintió con firmeza. «Tu madre se convirtió en el símbolo de todas las mujeres desaparecidas, de todas las familias rotas, de todas las injusticias que este proyecto busca reparar. Su historia inspiró todo esto. Es justo que su nombre completo sea honrado y recordado». Ramón, quien había permanecido en silencio hasta entonces, dejó escapar un sollozo ahogado. «Mi Rosa», dijo, su voz quebrándose. «Después de tanto tiempo, su nombre vivirá para siempre». Obdulio no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras pensaba en su madre, en los pájaros que dibujaba en las paredes de su celda, en su lucha por mantener viva la esperanza en las circunstancias más oscuras. «Hay algo más», dijo doña Rita, sacando un segundo juego de documentos. «Obdulio, quiero ofrecerte la dirección completa de la división automotriz del Grupo de La Vega. Supervisarías no solo los talleres, sino también nuestras concesionarias y la fábrica de autopartes. Es un gran paso, pero uno para el que estás más que preparado». Obdulio la miró genuinamente sorprendido. «Es un honor inmenso, pero ¿qué pasará con el proyecto Rosa?». «Seguirás siendo el presidente honorario, por supuesto, pero es hora de que delegues la operación diaria a tu equipo, que ya es excepcional gracias a tu liderazgo, tu talento en el mundo automotriz. También merece desarrollarse plenamente». Obdulio consideró la propuesta, sintiendo el peso de la decisión. Era una oportunidad extraordinaria, pero también un cambio significativo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es una responsabilidad enorme». «Por supuesto», respondió doña Rita. «Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, Obdulio, hace 5 años, un mecánico humilde de Ciudad Juárez me demostró que la bondad genuina existe en este mundo. Hoy, ese mismo hombre ha transformado cientos de vidas a través de su trabajo. Creo que está listo para transformar aún más». Esa noche, después de dejar a su padre en su apartamento, Obdulio caminó solo por las calles de la Ciudad de México. Sus pasos lo llevaron casi inconscientemente hacia el Jardín de la Memoria,
en la quietud del anochecer, se sentó frente a la pequeña placa dedicada a su madre, Rosa Ezcarra, 1973-1999, nunca olvidada, siempre amada, a su alrededor. Cientos de placas similares recordaban a otras víctimas, algunas encontradas, otras que seguían desaparecidas. Tocó el colgante del pájaro que siempre llevaba consigo, sintiendo su contorno familiar bajo sus dedos. «¿Qué debo hacer, mamá?», susurró al silencio. No esperaba una respuesta, por supuesto, pero mientras contemplaba el pequeño jardín, con sus flores cuidadosamente mantenidas y las velas encendidas por familias visitantes, comprendió algo importante. Su madre había soñado con libertad, con volar de regreso a su familia. Esa libertad le fue arrebatada cruelmente, pero de alguna manera a través de su hijo, a través del proyecto que llevaba su nombre, a través de cada familia que encontraba respuestas, gracias a su legado, Rosa Ezcarra había encontrado una forma diferente de volar, y ahora le tocaba a él extender sus propias alas. Una semana después, Obdulio aceptó formalmente la oferta de doña Rita. La transición sería gradual, permitiéndole preparar adecuadamente al proyecto Rosa Ezcarra para continuar sin su presencia diaria en la ceremonia de presentación ante ejecutivos, empleados y periodistas. Obdulio concluyó su discurso con palabras que resumían el increíble viaje que había emprendido desde aquel día fatídico en el taller de don Guillermo. Mi madre me enseñó a través de los pájaros que dibujaba en su cautiverio que incluso en las circunstancias más oscuras podemos soñar con libertad. Doña Rita me enseñó que un simple acto de bondad puede desencadenar una ola de justicia que transforma vidas, y estas lecciones combinadas me han enseñado la verdad más importante de todas, que nuestro verdadero valor no reside en lo que poseemos o en los títulos que ostentamos, sino en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Tocó el colgante del pájaro una vez más, sintiendo su presencia reconfortante. Hace 5 años, arriesgué mi trabajo por ayudar a una anciana que parecía indefensa. Hoy, gracias a ese momento, tengo el privilegio de ayudar a muchos más, y mañana quién sabe qué nuevos horizontes nos esperan. Lo único que sé con certeza es que, donde quiera que me lleve la vida, nunca olvidaré de dónde vengo, quién me trajo hasta aquí, y por qué hago lo que hago. Miró hacia el fondo de la sala, donde doña Rita y su padre lo observaban con orgullo. Por Rosa Ezcarra, por todas las rosas del mundo, y por un futuro donde la bondad y la justicia no sean la excepción, sino la regla.